Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión de este foro. Permítanme presentarme. Mi nombre es Adriano Fachín. Soy estudiante de la Escuela de Antropología Social de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Llevo cursando el séptimo ciclo y voy a estar en esta ocasión como moderador. Pero no estoy solo. Déjenme presentarles a Wendy. Hola, Wendy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Wendy Dávila. Actualmente, bueno, estoy cursando la carrera de Antropología Social en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y estoy en el séptimo ciclo como Adriano. Eh, la verdad le doy la bienvenida a todos y todas al primer foro internacional Interculturalidad en la Educación Superior, Balances y Desafíos. Adriana, Bien, por favor. se agradece, gracias Wendy, la presencia de todos los participantes, los que están asistiendo a este foro, y asimismo se les informa que está siendo grabado y transmitido simultáneamente por Facebook Live. A continuación, les vamos a mencionar las instituciones que están organizando el evento. Bien, este es Chirapac, Centro de Cultura Indígena del Perú. También tenemos a la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la ciudad de Lima, la Escuela Profesional de Antropología de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos. También tenemos el Laboratorio de Investigación de Antropología Social en la Universidad de La Plata en Argentina. Y por último tenemos a la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, también de Iquitos. Sí, bien. Para introducirnos un poco a la problemática que acontece actualmente, la que vamos a tomar en este foro, vamos a introducir un poco el tema, que es la educación intercultural. Tenemos conocimiento de que a nivel legal dentro de nuestro país se ha introducido lo que es necesariamente la educación intercultural. Pues anualmente muchos miembros de lo que son pueblos nativos dejan sus lugares de origen para ir y en todo caso obtener lo que es la educación superior. Entonces, dentro del marco legal mismo, como les mencionaba, se debe asegurar esa educación intercultural. Pero, ¿realmente es esto así? Por experiencia propia, incluso les podría contar de que pese a que debería asegurarse esa educación intercultural, no se da de dicha manera. Hay muchos obstáculos que encuentra el estudiante nativo cuando va a un instituto de educación superior o una universidad y pues quiere enfrentarse a esa realidad, empezando por la lengua misma, donde muchas veces los docentes pues no manejan esta lengua originaria o desconocen siquiera el hecho de que su estudiante es un estudiante que proviene de un pueblo nativo. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos un problema, que es la lengua misma. La idea del tema de este foro va a ser específicamente las experiencias de acciones afirmativas de inclusión o reconocimiento de la diversidad en la universidad. Y como se ha puesto en el título, se va a ver lo que son los balances y desafíos. En este caso, tenemos experiencias de dos lugares que van a ser de nuestro país, Perú, y luego también de Argentina. Eh, bueno, finalmente se va a estar haciendo un análisis, posteriormente a ello los comentarios que vamos a tener de los especialistas que están participando en ello. Cada una de las personas que esté participando va a tener 20 minutos para presentarnos sus ideas, para exponerlas, y se abrirá un diálogo durante otros 20 minutos. Luego iremos incorporando ideas que tengamos del público, preguntas, para que se puedan hacer las respuestas respectivas. Bien, Bien, sí, bien, entonces le damos pase a la profesora Laura Rosso, educadora, magíster en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones, docente investigadora en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Noreste Chaco, Argentina. Por favor, profesora, le damos la palabra. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. muy bien. Bueno, primero agradecer a la invitación, la iniciativa de Chirapac, las universidades que organizan, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
la de la Amazonía Peruana, el LIAS de la Universidad Nacional de La Plata y la Organización de Estudiantes de la Amazonía Peruana. Organización de Estudiantes Indígenas, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, en esta oportunidad lo que quisimos hacer, también quiero, perdón, agradecer el espacio que nos dan tanto a mí como al ECO. Creíamos que eran 20 minutos para los dos y la verdad que está buenísimo que ambos tengamos 20 cada uno. Voy a tratar de ser, cumplir con los 20 y no pasarme. En todo caso, me gustaría que me avisen cuando me quedan 5 minutos. Lo que quería era traer aquí unas reflexiones sobre la temática que nos convoca a partir de una iniciativa en Argentina, que es el programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. En primer lugar, referir que en Argentina casi 1 millón de personas se reconocen como indígenas. Esto representa el 2,38% de la población, según estadísticas oficiales, ¿no? Y a la vez hay 34 pueblos que están inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En la provincia del Chaco, que es una de las provincias en las que se asienta la Universidad Nacional del Nordeste, habitan los pueblos con Mocoy y Huichí, y otros pueblos, pero estos son los pueblos oficialmente reconocidos. 41.304 personas se reconocen como indígenas y estas representan el 4% del total de la población provincial. Bueno, los pueblos indígenas en Argentina y en Chaco particularmente viven una situación paradojal en términos de derechos. Su estatuto se encuentra en mejores condiciones que hace unas 3 o 4 décadas, pero al mismo tiempo padecen históricas exclusiones socioeconómicas y se han exacerbado, en pandemia, representaciones y actos racistas en su contra. No obstante, desde la lucha y resistencia, las organizaciones étnicas pugnan por producir cambios a estas determinantes materiales y simbólicas, demandando por la ampliación de derechos y la implementación de políticas que concreten los ya aprobados. Un recorrido rápido sobre la legislación educativa vigente en Argentina. Consideramos que el mayor avance se dio en la década pasada con la aprobación de la Ley de Educación Nacional, en la que se define a la modalidad bilingüe intercultural como una de las modalidades educativas del sistema. Esto es algo que pasó por primera vez, digamos, en Argentina. Es transversal a todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario. El Estado Nacional aquí se compromete a financiar escuelas con matrícula indígena, se reconoce a los pueblos indígenas como corresponsables de las acciones educativas en conjunto con los estados provinciales, municipales, las confesiones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y las familias, también organizaciones indígenas. Sin embargo, esta ley no regula la educación universitaria en Argentina. La que lo hace es la ley 24.521, que tiene ya 25 años. Esta fue reformada en 2015. Allí se determinó que la educación superior es un derecho humano y que es responsabilidad del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia y la graduación a todos quienes lo requieran. Definió como necesario promover políticas de inclusión que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de géneros y de los procesos multiculturales e interculturales. Unas definiciones un poco imprecisas, para ser sinceros. Pero hay algo, ¿no? Sin embargo, ni antes ni después de aprobada la reforma se han desarrollado políticas que permitan concretar a los pueblos indígenas el derecho a la educación universitaria. No se implementan en nuestro país programas nacionales específicos que promuevan la inclusión, permanencia y egreso a la universidad de los pueblos indígenas. Entre las enunciaciones y las ausencias de política, se vienen desarrollando sí experiencias, programas, proyectos en instituciones. 3 son hasta el momento en Argentina las universidades que las llevan a cabo con continuidad. Podríamos decir que una más, la Universidad Nacional de San Luis, por ejemplo, de creación reciente de un programa. Pero entre las 3 se encuentran la Universidad Nacional de Salta, la de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste. 3 en un país en el que el sistema universitario estatal está compuesto por 56 de ellas
y que posee población indígena a lo largo y a lo ancho de su territorio. Sobre el programa Pueblos Indígenas, del que hablaremos, creemos que esta es una iniciativa de base étnica. Las denominamos a aquellas políticas y programas que buscan atender las necesidades y demandas de los indígenas en las instituciones de educación superior de tipo convencional. Las llamadas IBES surgen en pos de fortalecer los procesos de graduación de estos jóvenes y adultos y comprenden un abanico de medidas y acciones heterogéneas y que involucran a gran cantidad de actores, estados, organizaciones no gubernamentales, funcionarios universitarios, comunidades y organizaciones indígenas. El programa Pueblos Indígenas de la UNE fue diseñado y escrito en 2010 por la profesora Teresa Artieda y contó con el asesoramiento de quien me acompaña aquí, el compañero Leco Zamora. Inició su implementación en 2011. Es un programa de carácter institucional y comprende un conjunto de acciones que responden a una perspectiva integral de lo que la universidad está en condiciones de llevar a cabo. Desde, digamos, las funciones de docencia, investigación y extensión. Gracias. Se propone apoyar el ingreso, la permanencia y el egreso de estos estudiantes, dar cumplimiento al derecho a la participación indígena y desarrollar procesos de educación intercultural. Bueno, así que voy a pasar a hablar de estos tres grandes ejes. Sobre el ingreso, la permanencia y el egreso, lo que hacemos es que ponemos en marcha dispositivos diversos, uno centrado en lo económico a través de las becas y otro en lo pedagógico ofreciendo tutorías de acompañamiento, así como un taller de alfabetización académica que reconoce su condición de bilingüismo. En un estudio reciente, la autora Lenz ha planteado que el acceso a la universidad, su permanencia y egreso resultan mejor abordados por la implementación de programas específicos dados que despliegan dispositivos más adecuados a las necesidades de los destinatarios. Y su implementación es conseguida desde un periodo más extenso. Menciona el programa Pueblos Indígenas como un caso de este tipo. Consideramos un interesante reconocimiento el de la autora, sin embargo, creemos que esta mirada deja de lado lecturas del contexto mayor. Las luchas de los pueblos indígenas del Chaco por el acceso a la educación superior, su búsqueda por contar con profesionales que aporten a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sus pugnas por participar activamente en este tipo de programas y porque se produzcan conocimientos de forma colaborativa como avances en la descolonización de la ciencia. Desde el programa Pueblos Indígenas tenemos claro que nos proponemos aportar a este proyecto político mayor. Los datos dan cuenta de un ingreso creciente, ya que se pasó de contar con 14 estudiantes indígenas al inicio de su implementación a, en el presente, con 86. Pertenecen a los pueblos Com, Wichí, Mocoy y guaraníes, quienes se encuentran además en la totalidad de las unidades académicas de esta universidad. A la fecha ya se han recibido 6 becarios y un grupo importante de estudiantes se encuentra en instancias finales de su carrera. ¿Cómo fomentamos el ingreso? Partimos de difundir las becas y carreras de la universidad en las comunidades indígenas que poseen escuelas de nivel secundario. Hemos definido de manera autónoma un reglamento para el otorgamiento y continuidad de las becas. De él destaco la definición de criterios tales como paridad numérica entre varones y mujeres, entre recientes egresados del nivel secundario y adultos, entre residentes urbanos y rurales, así como la necesidad de una distribución equitativa de becas a estudiantes entre los 3 pueblos indígenas del Chaco. Entonces, los estudiantes al ingresar cuentan con el acompañamiento de uno o una tutora par, quienes son estudiantes avanzados de carreras y que son formados para ocupar ese lugar. Estos los acompañan no solo en el proceso académico, sino que desarrollan acciones articuladas para generar condiciones de respeto por la identidad étnica en el ámbito universitario, consideradas imprescindibles para reducir las posibilidades de abandono y potenciar los aprendizajes. Los y las estudiantes indígenas han definido las tutorías como una herramienta muy valiosa para su permanencia. Recientemente se han incorporado tutores y tutoras pares indígenas. Este año son 5,
En un trabajo que escribimos junto a otras colegas, señalamos que este grupo plantea una nueva presencia, ya no solo como estudiantes indígenas, sino también como actores institucionales, que sin dejar de lado su relación con las comunidades de origen, se proyectan como promotores de resistencia y creación cultural hacia dentro de la universidad. Voy a hacer algunas referencias al tema de participación indígena también. Mi compañero Leco se va a explayar un poco más. Pero el programa busca aportar al cumplimiento de este derecho reconocido tanto por la Constitución Nacional como por el Convenio 169 de la OIT, en el que en nuestro país adhiere por ley. El programa Pueblos Indígenas cuenta con una comisión asesora compuesta por 5 representantes de los pueblos indígenas del Chaco, actores que ocupan esta posición en virtud de sus trayectorias en organizaciones étnicas. Tienen una serie de tareas, como por ejemplo, analizar las presentaciones de los aspirantes, recomendar la adjudicación de las becas integrales, plantear criterios para el examen de las problemáticas presentadas por los alumnos y alumnas, participar como tutores culturales transmitiendo el sentido que para las comunidades tiene el ingreso de indígenas a la universidad, entre otras actividades. Ahora bien, el análisis de la participación indígena en una universidad convencional demanda enmarcarlo en el tipo de gobierno que éstas tienen. Se trata de instituciones autónomas, ¿sí? Y autonomía desde lo jurídico, significa autogobierno, decisión de políticas internas, determinación de los objetivos de su actividad y la distribución de sus propios recursos. Como consecuencia de esta atribución, solo sus claustros son parte del gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil y por ende de las organizaciones étnicas no participan en las instancias decisorias. Si bien entendemos que la participación indígena entonces es condición para el desarrollo de un proyecto educativo intercultural, no lo hacemos desde miradas ingenuas que invisibilizan las relaciones interétnicas asimétricas y conflictivas. En la universidad, su participación se da en un campo de disputa que generalmente los ubica, o digamos por una cuestión formal, en posiciones subalternas. Pero no omitimos la lectura atenta a los avances de estos actores buscando abrir, ocupar y construir espacios desde los cuales pugnar por la horizontalidad en las relaciones. Respecto a los procesos interculturales, el funcionamiento de la comisión asesora, compuesta por indígenas, genera una sinergia y en el discurrir emergen demandas. Una de ellas es la formación intercultural para y con la universidad. El núcleo más duro es el del conocimiento hegemónico, el que se enseña en los planes de estudio. Allí las luchas son más difíciles, dada la relación colonial establecida por la universidad con conocimientos a los que define como locales, populares, y por lo tanto no científicos, generando así una exclusión que no asume el sesgo eurocéntrico reproducido y fortalecido por estas instituciones. Nuestra búsqueda constante radica en identificar los huecos o intersticios. En el caso aquí trabajado, consideramos que los años de implementación del programa Pueblos Indígenas y las experiencias de cátedras, equipos de investigación y extensión que trabajan con estos pueblos en la Universidad Nacional del Nordeste nos permitían pensar en una propuesta formativa. De esta manera surgió la Diplomatura Pueblos Indígenas e Interculturalidad, en la que confluyeron, por un lado, el propósito del programa por promover procesos interculturales con el de la Facultad de Humanidades, de trabajar para asegurar los beneficios de la educación superior a la comunidad regional. Digo la Facultad de Humanidades porque fue la unidad académica donde se llevó a cabo, se implementó la diplomatura. El norte del proyecto fue la colaboración intercultural, que supone establecer y sostener diálogos y relaciones interculturales de valoración y colaboración mutuas que se dan de doble vía, tomamos el concepto de Daniel Mato. Implica en la universidad la inclusión de los conocimientos, los modos de producción de conocimientos, lenguas, historias, visiones del mundo y proyectos de futuro de los pueblos indígenas. Las diplomaturas de extensión permiten en nuestra universidad que idóneos sean parte de equipos docentes. Por ello conformamos un equipo con indígenas y no indígenas. Los indígenas fueron sabios y sabias, maestros y referentes reconocidos y reconocidas en sus comunidades. Los no indígenas, profesores con importante trayectoria en las disciplinas que aportaron,
fundamentos teóricos, docentes y profesionales con experiencia en el desarrollo de políticas y proyectos indígenas. La propuesta estuvo destinada a un público no común, digamos, de la universidad, agentes de instituciones públicas y de OSC, es decir, de organizaciones de la sociedad civil, involucrados en la temática, líderes indígenas y representantes de organizaciones indígenas, profesionales de diversas disciplinas comprometidos con este tema. Finalmente, el grupo de cursantes estuvo compuesto por personas con diversos niveles educativos, universitario, terciario, secundario completo e incompleto, por no indígenas e indígenas con wichís, guaraníes y mocoy. Desde lo curricular, el trayecto ofreció conocimientos sobre la situación latinoamericana, nacional y regional de los pueblos en aspectos sociodemográficos, lingüísticos, políticos, educacionales y económicos, al tiempo que se brindaron herramientas teórico-metodológicas para el estudio e intervención en proyectos que interpreten las necesidades y demandas de las comunidades. Respecto a los logros, lo que podemos hacer es, lo que se me ocurre hacer es leer el posteo de una egresada, Arminda Paico, wichí, formoseña y psicopedagoga. Escribió: "Qué alegría, un logro más. Lo hemos hecho entre todos y todas, pues ha sido una oportunidad de aprendizaje realmente valioso y constructivo, donde la experiencia, el saber y la palabra podían circular, donde el aprendizaje intercultural fue posible y valorado desde una simetría de relaciones entre personas de distintas culturas, a partir de la cual pudimos vincularnos, comunicarnos, enriquecernos y proyectar juntas. La Universidad Nacional del Nordeste, pública y gratuita, fue el escenario para cobijar y tramar cosmovisiones diversas, permitiéndonos también proyectar maneras de replicar este aprendizaje en otros lugares. Seguimos soñando con un mundo que abrace la interculturalidad, basado en el respeto y en la no violencia". Hasta ahí la cita Arminda. Y para ir cerrando, retomo la convocatoria a pensar en balances y desafíos respecto a las posibilidades de educación intercultural en la educación superior y específicamente en las universidades interculturales. Pienso en términos de Argentina, pero si vale también extenderlo a Perú, está bueno. Creo que es necesario desarrollar acciones para la promoción del ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes indígenas, pero con los pueblos, con su participación en las decisiones que se tomen, trabajando hacia el interior de las universidades para ocupar lugares que amplíen sus posibilidades de incidencia, detectando los llamados intersticios que permiten generar cambios para avanzar hacia propuestas interculturales. Para concretar el derecho a la educación superior, ese enunciado en nuestra Ley de Educación Superior, debemos trabajar en vistas a superar la lógica atomizada que representan estas iniciativas institucionales, para pasar a demandar al Estado, y de hecho lo estamos haciendo, el desarrollo de políticas, una nueva reforma de la ley, en el caso de Argentina, pero también el desarrollo de políticas nacionales que fomenten y sostengan el acceso, la permanencia y el egreso de las y los indígenas a la universidad. Hasta ahí mi presentación. Bien, bueno, agradecer, profesora Laura Rosso, por su excelente exposición. Adriano. Sí, bien, muchas gracias por la intervención. A continuación vamos a dar pase al señor Leco Asensio Zamora, que es referente y miembro wichí de la Comisión Asesora del Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, Argentina. Autor y compositor de poesías, cuentos y letras de canciones indígenas. Asesor actual de la Dirección de Cultura Indígena de la Ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pensando que después de la exposición de la profesora Laura Rosso, hay muy poco para hablar sobre este programa. Lo que puedo compartir es cómo logramos que se haya creado este programa en la universidad. Pues de hace muchos años siempre he tratado de
pelear, luchar, conseguir más respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a nosotros como seres humanos, como pueblos con culturas diferentes. Nos dimos cuenta de que estamos dentro de otra gran cultura con un paradigma totalmente diferente a nosotros, que desde hace mucho tiempo, incluso vamos a hablar de desde que se consigue la independencia de los países aquí en Latinoamérica, vuelven a pensar como los mismos colonizadores españoles, ¿no? Pensar solamente en ello en cuanto a las leyes, todo lo que tiene que ver con el progreso y desarrollo de nuestro país, pero sin la presencia y ni siquiera la participación en la planificación o en el desarrollar instituciones o cómo incorporarnos, ¿no? Y para nosotros siempre fue muy difícil, vamos a decir, integrarnos, porque la integración que se ha trabajado es ir respetando a nuestra especificidad. Y lo que hemos aprendido durante estas luchas centenarias, ¿no? De que a pesar de todo, durante estos últimos 520 y pico de años, aún mantenemos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo, una cultura diferente. Entonces, a través de las luchas de hermanos indígenas de diferentes organizaciones de las neonaciones, se logró que las Naciones Unidas, sobre todo, pudieran tener como más atención acerca de la petición y nuestros reclamos. Y de esa manera vamos desarrollando y aprendiendo y enseñando también al Estado. Para mí siempre hubo dos formas de exterminar, por un lado, a nosotros y con esa intención de integrarnos. Y utilizaron el ejército, pero también utilizaron las universidades a través de los académicos que siempre nos veían como personas o bichitos para estudiarlos. Y que nos incorporemos a lo que ellos llaman civilización, dejando todas nuestras costumbres. Tenemos, por ejemplo, lo que se llamaba Instituto Indigenista Interamericano, que si uno lee todo lo que hicieron, era justamente, ¿no?, incorporarnos a la vida nacional, pero teníamos que dejar todo lo que nosotros tenemos. Tuve la suerte de encontrarme, o de regreso, porque viví también en Bolivia y en Venezuela, pero de regreso aquí con algunas experiencias y conocimiento a través de las luchas en los diferentes países y comunidades. Al regresar, tuve la gran suerte de regresar aquí a la provincia del Chaco, porque originalmente soy de la provincia de Salta. Nuestros pueblos wichí se encuentran en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Chaco y también en Bolivia, y partecita de las orillas del Pilcomayo de Paraguay. Tuve la suerte de encontrarme con profesoras y profesores de aquí de la UNE, y hemos pensado junto con un hermano que recientemente se fue, Juan Chico, de a ver cómo podemos conseguir la atención de la universidad también para ir cumpliendo lo que ya está en la Constitución, ¿no?, del reconocimiento de los derechos y de la preexistencia de los pueblos indígenas. A nosotros siempre nos han tratado como si fuéramos ignorantes, alcohólicos y otras cosas más, pero siguen quitándonos nuestra tierra, destrozando todas nuestras riquezas naturales, y no tenemos
ningún profesional, a pesar de estos 200 años de república y estos 100 años de evangelización. Y creo que es un deber tanto del Estado como de las universidades de buscar formarnos a nosotros para que nosotros mismos podamos desarrollar de acuerdo a nuestros principios culturales también, pero con la formación científica necesaria para buscar una salida o hacia lo que llaman progreso y civilización, que es muy discutible lo que se quiere decir eso. Entonces, de a poco, con la atención de algunos profesores y profesoras, en especial de Artieda, que empezó a escuchar, y después con Laura Rosso y la profesora Delfina Beirabé, que entendieron de la propuesta que se hizo, ¿no?, a la universidad, de crear becas, porque para nosotros es muy difícil, para los chicos que están en las comunidades indígenas, es muy difícil ni siquiera viajar a la capital donde está la universidad. Después tenemos el problema de estadía, de ropa, de alimentos y varias libre y gratuita, pues, pero por otro lado, para nosotros, que tradicionalmente se nos de tener el apoyo, la alianza, la claridad y la humanidad y la inteligencia, digo, de apoyar a la propuesta que nosotros hemos hecho, ¿no?, acompañado con varias organizaciones y líderes de aquí del Chaco. Hemos tenido varias reuniones, ¿no? No fue fácil porque hay muchas barreras, tanto internas de nosotros como del otro lado, ¿no? Entonces son cosas que hay que seguir adelante y seguir derribando barreras, pero todo depende del grupo que esté a cargo de este proyecto. De esta manera creo que estamos avanzando de a poco, ya tenemos 6 profesionales, aspiramos que de ellos puedan regresar a las comunidades o más adelante va a ser posible que haya gente formada en esta ciencia, ¿no?, occidental, y que en el futuro pudieran unir esos dos conocimientos y sabiduría, tanto del mundo occidental como del mundo indígena, para nosotros tener un rumbo más claro hacia una autonomía, hacia cuidar nuestro territorio, cuidar nuestra vida, cuidar a los niños, o sea, crear un sistema de educación más allá que sea bilingüe o no bilingüe, pero que sea idóneo y que responda a la necesidad de mantener nuestra cultura. Yo estoy muy seguro, como mucha gente, que los pueblos indígenas tienen mucho para aportar a esta sociedad o a este paradigma occidental que nos está cada vez poniendo en una situación muy peligrosa en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, incluso en la sociedad misma, ¿no? Entonces, yo, la verdad, muy agradecido, y estoy muy consciente que este es un inicio, pero lo bueno es tener un equipo, este equipo donde están los no indígenas y los indígenas, donde hay comunicación, y se está buscando el camino para que sea aceptado también en otras facultades, porque no es tan fácil. Y también necesitamos apoyo de las mismas organizaciones y comunidades, ¿no? En ese aspecto creo que estamos yendo hacia eso. Y creemos que de la misma forma que se pueda entender acerca de nuestros derechos, de los derechos de los pueblos indígenas, de vivir y recuperar valores culturales que pueden ser muy útiles a la sociedad nacional, provincial, capaz que internacional también.
No olvidemos que dentro de nuestra cultura hay conocimiento de medicina, incluso de gobiernos, de medicina, educación y no sé qué otras cosas, ¿no? Y el mundo se está perdiendo de esas riquezas, de estas 800 culturas que se dice que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, las universidades tienen el deber y un reto muy importante para abrir la puerta y hacer seguimiento. Lo que lo digo así, sin pelo en la lengua, a nosotros nos falta mucho el apoyo desde el Estado. O sea, las becas que se consigue hasta ahora o que se consiguió es desde la universidad, pero desde las otras instituciones del Estado no lo hemos tenido. Y bueno, estamos buscando formas para que haya apoyo también para eso, porque la beca es mínima a pesar de todo. Es poco lo que reciben los niños, los muchachos. Sin embargo, han demostrado, ¿no? Esas ganas de querer estudiar, de querer ser profesional, y eso es bueno. Bueno, eso es lo que tengo para compartir, no tengo muchas cosas, ¿no?, para decir. Bien, muchas gracias, señor Leco Asensio Zamora, por su participación, quien es un importante representante de los pueblos indígenas de Chaco, Argentina, y pues nos da mucho gusto contar con su participación y sus valiosos aportes. Bien, siguiendo con bueno, pasamos con la siguiente exposición que vendría a ser de la doctora Gumersinda Reinaga. Ella es trabajadora social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Tiene magíster en gerencia social y doctora en antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNSCH, ex trabajadora de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y ex directora ejecutiva del proyecto Hatuñan en Ayacucho. Ella es una reconocida académica que viene trabajando por los derechos de los pueblos y nos da pues mucho gusto contar con ella en su participación. Le recordamos a todos los expositores que solamente tienen 20 minutos. Muy buenas tardes a todos y todas. Su micrófono se apagó, no se le oye. Ay, Ya, bueno, a ver si. decía Sumas Puncha Jancunahuancacho, en primer lugar agradecer la invitación que me han hecho y también agradecer a los otros participantes que están compartiendo la experiencia, a los organizadores. En realidad voy a conversar sobre la experiencia de Hatuñan. Y para poder poner en contexto, quiero plantear algunas consideraciones generales que Ayacucho es una región ubicada en el centro sur del país, conocida como el trapecio andino o mancha india, por tener una significativa población indígena en situación de pobreza, y como tal refleja la diversidad sociocultural existente en el país, con una importante población andina quechua y dos grupos étnicos amazónicos, Ashaninkas y Machigueras. A nivel urbano, principalmente la capital de la región, Huamanga, presenta también un escenario multicultural gracias a la migración de gran cantidad de población, tanto del interior de la región, zonas de influencia y otras partes del país a partir de la reapertura de la UNCH en 1959. Principalmente jóvenes, estudiantes, profesionales y en segundo lugar por el desplazamiento forzado de población rural del interior de la región y provincias vecinas de otras regiones a raíz de la violencia. La situación de olvido histórico y pobreza que vivió Ayacucho fue aprovechada para que el grupo Sendero Luminoso iniciara con el conflicto armado interno en la región, convirtiendo en el centro o el corazón sangrante del país, con más del 40% del total de las víctimas nacionales entre muertos y desaparecidos, de los 69.200 víctimas, ¿no? Siendo los más afectados las poblaciones
rurales, andinos y amazónicos, campesinos, indígenas, con un gran número de niños huérfanos, niños, niñas huérfanas, mujeres viudas o en situación de abandono por muerte, desaparición, detención o desplazamiento de las parejas y con secuelas muy graves en el aspecto económico, político, social, cultural y fundamentalmente en la salud mental. Por otro lado, hay que plantear que la universidad reproduce la diversidad de la sociedad y las relaciones de exclusión y discriminación de unos grupos sobre otros, porque desde sus orígenes e históricamente la universidad constituyó un espacio privilegiado, exclusivo de blancos y varones, ¿no? Los grupos culturales excluidos y dentro de ellos, principalmente las mujeres, han tenido que luchar duro para acceder a la educación universitaria. La UNCH, que es Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, no escapa de esta realidad. Si bien desde la reapertura acogió a muchos estudiantes de origen rural, fue generalmente a los que tenían cierto nivel económico, lo que fue cambiando lentamente. Desde el último cuarto del siglo pasado, en América Latina y el Perú, experimentamos una expansión de la educación superior con incremento de universidades, ¿no?, de la población estudiantil y su diversificación. Por ejemplo, mayor acceso de las mujeres y grupos sociales desfavorecidos. En el caso del Perú, este incremento se nota más a partir de los años 90, en cierta medida como respuesta a la cada vez mayor demanda de los sectores populares a la educación superior como canal de movilidad social, pero fundamentalmente en el marco de las políticas neoliberales de Fujimori, promovió la creación de universidades privadas, así de 6 universidades en los años 50, para el 2010 se llegó a tener 100 universidades, 35 públicas, 65 privadas. Para 2014, 140 universidades entre públicas y privadas, algunos incluso en trámite de funcionamiento. Sin embargo, no mejoró la calidad, ya que muchas universidades se convirtieron en universidades negocio, tampoco hubo incremento del presupuesto para las universidades. En este marco de incremento y diversificación de estudiantes a nivel de las universidades del país, la UNCH, como universidad pública más importante de la región, con cercanía geográfica y relativamente cultural a comunidades campesinas, recibe gran cantidad de postulantes de origen rural, andino y amazónico. Pero dada la baja calidad de educación con que llegan los estudiantes, tanto por las brechas de la educación urbano-rural, pero fundamentalmente por el abandono de muchos centros educativos y fuga de docentes en situación de peligro, en el contexto de violencia, no logran ingresar a la universidad. Intentan 3, 4, 5 veces y muchas veces no logran. Esto por el carácter excluyente de las políticas de admisión, los bajos niveles que hemos referido, etcétera, ¿no? Y los costos que significa, pues, pagar academia, mantenerse en la ciudad, los choques culturales, baja autoestima por la discriminación reforzada a los ayotutanos en contexto. Entonces, las experiencias inclusivas en la universidad. Y para hablar de esto, primero quiero decir por qué la inclusión e interculturalidad en la universidad. Vivimos una sociedad donde la diversidad es aprovechada para excluir y discriminar a grandes mayorías antes que aprovechar como potencial de desarrollo, ¿no? A través de políticas homogenizantes, castellanizantes, más occidentalizada, que no toma en cuenta la lengua materna, los conocimientos propios, ni las formas de aprender de los niños rurales que difiere de los urbanos. Entonces, ¿qué entendemos por inclusión social? Es un mecanismo político que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos, participar activamente en la sociedad, en la definición y consecución de un proyecto de vida de calidad. Aprovechar sus habilidades, tomar ventajas de las oportunidades que encuentran, ¿no? Es un enfoque educativo también basado en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que busca la integración de todo niño y joven a la educación como un derecho que le asiste. Con estrategias y mecanismos de flexibilización de ingresos, con estímulo y trato pertinente en el desarrollo y conclusión satisfactoria de los estudios. Interculturalidad
entendemos como una perspectiva dinámica que promueve el diálogo, el acercamiento y enriquecimiento mutuo entre culturas diferentes, ¿no? Respeto mutuo. Y debe ser trabajada desde distintos espacios, pero consideramos que la educación como espacio privilegiado clave para la temática en todos los niveles, para generar conciencia en los educandos sobre la diversidad y el respeto al otro. Fundamentalmente la universidad, porque es un espacio de debate ideológico, ¿no? Creo que no me va a alcanzar el tiempo, por favor me avisa con 5 minutos antes. La política intercultural entonces es un imperativo para la UNCH, todas las universidades regionales, ¿no? Porque está inserta en una región pobre que en diversidad cultural y debe promover respeto a la diversidad, la interinfluencia, la recreación de diversas culturas y posibilitar pues la emergencia de una síntesis cultural multifacética y no homogénea a través de apertura al diálogo de saberes, interacción entre personas y grupos humanos que se reconocen diferentes basado en el respeto, la tolerancia, la empatía en condiciones de equidad, donde ninguno esté por encima del otro. ¿Esto para qué? Para lograr un desarrollo humano sostenible, rescatando potencialidades y capacidades de los diversos grupos culturales para el desarrollo de la democracia con ciudadanía intercultural, donde todos accedan a espacios de participación y decisión para contribuir al desarrollo y construcción de nuestra nación desde las especificidades, ¿no? En este marco y en el contexto post-conflicto, luego del informe final de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones y el Plan Integral de Reparaciones, en el 2004 en Ayacucho se constituye el Consejo Regional de Reparaciones de Ayacucho, CORA, donde la suscrita participa en representación de la UNCH como ex trabajadora de la CBR. El CORA recoge las demandas de las organizaciones de afectados, de organizaciones de mujeres, fundamentalmente en el aspecto educativo, ¿no? Que particularmente en este contexto es valorado por las mujeres, quienes ya no quieren que sus hijas sufran lo que ellos han pasado durante la violencia, por ser manañahuío, que decir sin ojos para leer, es decir, su condición de analfabetos. Así en el 2005 gestiona a la UNCH la implementación de las reparaciones educativas para los afectados por violencia política en el marco de la ley 28592, que antes ya se venía dando para los afectados del terrorismo, hijos de militares, policías, funcionarios, con la ley 27270, ¿no? La UNCH constituye una comisión interdisciplinaria para trabajar la propuesta, ¿no? Y se sugiere el ingreso de 2 estudiantes por esta modalidad en cada una de las 28 escuelas en los 2 admisiones por año. Pero al mismo tiempo esta comisión aprovecha también para proponer 2 cupos también para representantes de pueblos indígenas en el marco del convenio 169 y por esta consideración de tener gran cantidad de población. La aprobación de la propuesta se plasma en una resolución en febrero del 2006 y a partir de admisión de ese mismo año, el segundo, ya se implementa, pero todavía con pocos participantes. En este contexto iniciamos con la experiencia de Jatuñán, acción afirmativa en la UNCH, ¿no? Donde llega pues una consultora de la Fundación FOR y la oferta de desarrollar un proyecto en beneficio de estudiantes indígenas en el marco de su programa Pathways for Higher Education, que venía implementando desde 2001 en muchos países de Asia, África, Europa del Este, América Latina. En América, en el sur, trabajaba con la UNSAC del Cusco, con la Universidad de la Frontera en Chile, amplió Arica y consideró Ayacucho por esta ubicación en una de las regiones pobres con importante población indígena afectada por la violencia, y la UNCH asume, presenta el proyecto, aprueban, iniciamos hacia fines del 2006. ¿Qué entendemos por acción afirmativa? A las medidas o políticas que buscan asegurar la igualdad de oportunidades a través de un trato preferencial en el acceso a determinados servicios o distribución de bienes y recursos que se otorga a determinados grupos o sectores de la población históricamente discriminados, a causa de las injusticias sociales que les coloca en situación de desventaja.
¿no? Frente al resto, en una sociedad multicultural. Y se caracteriza por ser medidas compensatorias temporales que permite balancear de alguna manera la situación de desventaja en que se encuentran individuos y grupos sociales, sin vulnerar, ¿no?, el principio de la no discriminación a través de un trato diferenciado, ¿no? Porque parte el reconocimiento de estas situaciones. Entonces, el proyecto Hatuñán, bajo la filosofía de la acción afirmativa, buscó hacer de la UNCH una universidad para todos, generando mayor igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, conclusión satisfactoria, elevando niveles de aprendizaje, titulación oportuna de estudiantes quechuas y amazónicos, ¿no?, de la región y su zona de influencia. Además, como proyecto inclusivo, también es reparativo, busca promover el desarrollo integral de los estudiantes, como el fortalecimiento de autoestima, liderazgo, ejercicio de sus derechos. Para el cumplimiento de sus objetivos, implementó 3 líneas de acción: el apoyo académico y socioafectivo, la investigación y proyección institucional. El apoyo académico y socioafectivo buscaba mejorar el rendimiento académico y desempeño social de los estudiantes a través de cursos de reforzamiento, formativos, talleres, cursos de computación, inglés, que complementa con el apoyo tutorial de docentes y apoyo psicológico y servicios gratuitos de un centro de cómputo. En la tercera etapa incluso se hizo niveles de cursos de nivelación. La acción tutorial fue una actividad clave para contribuir a mejorar ese desempeño académico y social de los estudiantes. Para ello se ha seleccionado cuidadosamente a docentes a través de una evaluación, ¿no?, y aplicación de un test psicológico para garantizar relaciones de equidad, empatía y respeto mutuo entre tutor y tutorado. Además, los tutores recibieron capacitación en tutoría, interculturalidad, talleres vivenciales de autoestima, enfoque género, entre otros, con apoyo de profesionales de la PUC y el CAP. Igualmente, se complementó, les decía, con apoyo psicológico. La investigación era otra línea de trabajo que se desarrolla con fines de retroalimentación a las acciones afirmativas para en el futuro impulsar políticas inclusivas. Y la proyección institucional desarrolla pues acciones de difusión y sensibilización a la comunidad universitaria con distintos mecanismos comunicativos, retornos anuales de los estudiantes a diversas comunidades para un mayor relacionamiento. Centró su apoyo en el proceso de formación, fundamentalmente en los primeros años a los ingresantes, porque es en la etapa de inserción que los estudiantes indígenas tienen problemas. Tuvo como beneficiarios a estudiantes urbanos y rurales con el siguiente perfil, ¿no? Ser de procedencia rural o urbano marginal, migrante o hijo de migrantes, andino amazónico, quechua hablante que era no determinante, procedencia de colegio estatal, preferentemente rural, condición socioeconómica de pobreza o extrema pobreza, nivel de afectación directa. A partir del segundo año se incrementa. Al inicio fue difícil porque también este aspecto discriminatorio pesaba en ellos, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado a tener entre 500 a 700 estudiantes al año, ¿no? Y en el 2011 se tuvo 1.492, que representaba el 16% de la población. Voy a tratar de cortar porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, en cuanto a la composición por género, del total de estudiantes para 2011, 59 eran varones, 41 para mujeres, reflejo de la misma composición de la universidad. En cuanto a procedencia, 77% de la misma región, fundamentalmente de las zonas norte, ¿no?, centro y poco de la zona sur, que tiene más vínculo con Ica. Y el 23% procedía de otras regiones como Apurímac, Huancavelica, Junín, Cusco, o Ica y Lima, hijos de migrantes. ¿Cuáles son los logros más importantes que se logró? Ganamos el Premio Nacional Buenas Prácticas de Gestión Pública en el área de inclusión social en el año 2008 con con la ONG Ciudadanos al Día. Logramos la inscripción en el proyecto en la UNESCO, publicamos el libro de la tutoría, una guía para el docente universitario,
Se hizo concursos de investigación en interculturalidad para docentes, para egresados de maestría y pregrado. Se hizo la gestión de un terreno y se construyó la Casa de Acogida Intercultural financiada por la FOA. Establecimiento de una red de colaboración e intercambio con las universidades de San Antonio Abad del Cusco, la PUC, a través de RIDEI y las otras universitarias beneficiarias del programa Pathways. Encuentros anuales entre estas universidades. Haciendo un balance, podemos decir que la experiencia fue muy interesante, que pudiera contribuir a diseñar políticas más sostenidas de inclusión e interculturalidad y trabajar por una mayor democratización de la universidad. Pero tenía que ver con un compromiso mayor de las autoridades que cambian cada cierto periodo y docentes de la institución, no solo de los que han participado de la experiencia. Y esto quiero decir porque cuando hubo un cambio en a fines del 2011-2012 cambiaron profesores del área sociales y humanidades con ingenieros matemáticos que no tenían la misma visión. Igualmente se atendió a un porcentaje pequeño de estudiantes, lamentablemente funcionó solo 9 años. No continuó por falta de decisión política de las autoridades y la iniciativa de los últimos directivos del proyecto de sistematizar la experiencia y buscar nuevos financiamientos. Los testimonios de un último evento fueron muy interesantes que debieron tomarse en cuenta. Aquí algunos como balance. Un promedio de 500 o algo más de estudiantes atendidos al año académico a partir del segundo y tercer año. A pesar del poco apoyo de decanos y directores de escuelas profesionales, el proyecto contribuyó a mejorar las condiciones de inserción de los estudiantes quechuas y amazónicos a la vida académica, universitaria y urbana. La mayoría de los estudiantes participantes del programa mejoraron significativamente su desempeño académico, 70%. Fortalecieron la identidad cultural y autoestima que tenían muy débil, no solo por su condición de estudiantes rurales, sino por proceder de Ayacucho, región estigmatizada por la violencia, como terrucos, ¿no? Los primeros estudiantes beneficiarios del programa Jatuñán establecieron redes de apoyo con nuevos estudiantes procedentes de las áreas rurales y organizaron o consolidaron asociaciones de estudiantes por zonas de origen y fueron el nexo y motivadores para que más estudiantes quechuas y amazónicas postulen por la modalidad de pueblos indígenas y esto de afectados por violencia. Desarrollaron liderazgo en la mayoría de los estudiantes que a nivel de la universidad empezaron a asumir cargos dirigenciales a nivel de la federación universitaria, los centros federados, los centros de estudiantes, en espacios de decisión de la universidad como asamblea universitaria, consejo universitario, y como ex beneficiarios están ubicados en buenas zonas, por lo menos de los contactos que he tenido, y fundamentalmente están en espacios de gestión local y regional. Concluido el funcionamiento del proyecto, algunos docentes tutores replicaron la experiencia. No se pudo implementar la tutoría de pares. ¿Cuánto? Ya creo que me pasé. Disculpe, sí, ya llegaron los 20 minutos. De todas maneras, muchísimas gracias, muy interesante. Ya, me faltó señalar las perspectivas, pero bueno. Sí, ya. En la parte de preguntas, gracias. Ya, ok. Bien, Adriano. Sí, doctora Reinaga, muchas gracias por su participación. Y de hecho, como hay muchos aspectos que le ha faltado mencionar, en todo caso sería muy interesante que lo pueda mencionar y al mismo tiempo aperturar el diálogo con el resto de nuestros expositores, como para que tengan un intercambio de ideas y poder nutrirnos mejor. Al mismo tiempo, invitamos también a los participantes de este foro que puedan hacer sus preguntas por el chat para que nosotros las hagamos llegar a los expositores y pues puedan satisfacer las dudas que tengan. Sí, que hagas preguntitas. Sí, doctora Reinaga, en todo caso, en base a lo que le ha faltado mencionar, tal vez podría mencionarnos algo preciso, conciso, para intercambiar con el resto de expositores. Que trabajar la interculturalidad en la universidad es un reto, difícil, pero no imposible, y requiere pues trabajar
incidencia, sensibilización, compromiso. ¿Por qué digo? En el marco de la en la nueva ley universitaria que busca la calidad de formación, donde las universidades, como dice Cuenca, debería resignificar su función, y como dice Zenón de Paz, este aspecto debería ser un potencial de la universidad regional para la acreditación y alcanzar la calidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar por la voluntad política de autoridades universitarias a través de acciones de sensibilización e incidencia. Compromiso y apoyo de la comunidad universitaria, ¿no? A partir de la difusión y trabajo más en práctica de esta temática. Calificación de los docentes, porque hay docentes que aún no están comprometidos, ¿no? En el desarrollo de la investigación, la responsabilidad social con enfoque intercultural. Mayor acercamiento de la universidad a las comunidades quechuas y amazónicas de la región a través de la investigación y la responsabilidad social para rescatar conocimientos, saberes, porque es curioso que se occidentalice obstetrices, por ejemplo, nacidos en parto vertical, estudian el parto horizontal biomédico, ¿no? Y no solo eso, podría ser esta cuestión del manejo de pisos ecológicos, justicia comunitaria, etcétera, que son interesantísimos, incluso bienestar en las comunidades, cómo se trabaja eso. Diseñar estrategias formativas tendentes a eliminar paulatinamente prejuicios, mecanismos de discriminación interseccional o sumativa, y promover convenios, compromisos con la cooperación internacional, con las ONGs, con el Ministerio de Cultura y toda entidad que pueda trabajar eso. Creo que el reto es grande. Disculpen el haberme excedido. Creo que he tratado de resumir lo más que pude, pero en las preguntas estaré aclarando o ampliando algunos aspectos. Gracias. Bien, muchas gracias. Tal vez alguno de nuestros expositores, tal vez la doctora Rosso, señor Leco Zamora, ¿tiene algún comentario al respecto que nos pueda compartir? Bueno, yo he escuchado a la colega Gumercinda muy interesada y también asumiendo que somos de dos países con historias distintas, no tan distintas, pero sí distintas y también una legislación diferente. Sin embargo, pude apuntarme algunas cuestiones que parecen que obviamente no todas, no creo haber tomado todas, pero que parece que no son comunes, ¿sí? Tanto como la cuestión de la formación de los tutores, es decir, nuestros tutores también lo pensamos, digamos, en términos primero de un interés por el trabajo para aquellos que no son estudiantes indígenas y aún para los que lo son, el trabajo tutorial, y una formación en ese papel, ¿no? También había escuchado con interés, porque nosotros lo planteamos en el reglamento de becas, que si bien es valorable la condición, digamos, de hablar la lengua, su lengua materna para un aspirante a becario, no es un criterio excluyente, ya que asumimos, digamos, los procesos fuertes de castellanización que se producen tanto en la escuela, en los niveles, digamos, diferentes del sistema educativo, como en la sociedad en sí. También usted ha puesto, digamos, énfasis en lo que fue pasando con la participación dentro de la universidad de los estudiantes indígenas, que claramente en proporción numérica es mucho mayor allá que por lo menos acá en la experiencia de la UNE. Y algo que me parece que atraviesa y que está bueno para que lo pensemos, es cómo nuestros programas institucionales, con la fortaleza y con todo el trabajo que se realiza, digamos, desde los que estamos involucrados, las autoridades que deben involucrarse también y que en nuestro caso siempre lo han hecho, un cambio en las gestiones nos deja en una situación de inestabilidad muy compleja. Por eso yo hacía referencia a la necesidad
de creaciones de programas nacionales que realmente digamos, nos incluyan y sean ya, nos den esa continuidad necesaria que tiene el trabajo digamos, desde las universidades, abordando la cuestión de la interculturalidad y la inclusión. Eso solamente. Y bueno, otras cuestiones, pero que dejo para que ya empiecen las preguntas de los participantes. Bien, muchas gracias. Sí, como mencioné anteriormente, los participantes invitados todos a realizar sus preguntas por el chat. Más bien, yo también tengo una duda. En todo caso, dentro de todo lo que nos han comentado ambos, se encuentran, bueno, los tres expositores, se encuentran tal vez alguna coincidencia, algo en común dentro de estas adversidades, de estos muros que hemos encontrado para desarrollar correctamente lo que es una educación intercultural bilingüe, esta interculturalidad correctamente, considerando el hecho de que sí, como se mencionó al inicio, a nivel de Estado, y he notado esa coincidencia tanto en los expositores de Argentina como en la de nuestro país, de Perú, que está reglamentado que se debe asegurar ello, la educación intercultural, pero no se da, cosa que también lo mencioné. Una de las principales adversidades para ello es el tema de la lengua. Primero, de que no está reglamentado a nivel nacional el hecho de que se tenga docentes que manejen lenguas nativas y que en base a ello pues, puedan aperturar una enseñanza que sea intercultural. Tal vez nos puedan comentar algo respecto a ello. Sí, creo que ese es un aspecto muy importante. Por ejemplo, yo quiero ver desde la reapertura, nosotros desarrollamos cursos de quechua, 4 niveles, pero después con los nuevos planes, al incorporarse el inglés, se quitó. Entonces, por ejemplo, a partir del proyecto Jatuñán, había un joven de antropología que quería exponer. Lamentablemente yo salí por 2 años de la universidad, creo que no logró hacer. El problema es que los docentes no estamos preparados para eso. No hay manejo de la escritura quechua, es un poco más difícil, pero yo creo que eso es importante. Una cosa que se ha logrado hasta ahora, por ejemplo, es en las maestrías, se exigía inglés, italiano, alemán, francés, ¿no? Como idiomas. Algunas universidades sí han reconocido el quechua como un idioma plus para la graduación, pero además ya se han dado algunas experiencias de sustentación. Entonces, creo que es un reto trabajar, ¿no? El problema es que para los jóvenes quechuas no se les enseña pues a escribir en su idioma como lo hacen, por ejemplo, los catalanes, ¿no? Es una educación castellanizante, hablan su idioma y no se maneja, pero hay gente que sí lo está desarrollando y habría que potenciar. Cada vez más universidades abren estudios de quechua. Y ahora yo quiero señalar una cosa anecdótica. Cuando el ex primer habló en quechua, los congresistas se sintieron insultados, ofendidos, pero es una pena, al margen que yo puedo tener discrepancias en algunas cosas, que no se piense en la gran cantidad de población quechua hablante que escucha. Pero creo que esto ha motivado para que el Congreso, por ejemplo, tenga un traductor y, por ejemplo, el Grupo Epicentro ha estado buscando ya comunicadores quechua hablantes. Yo creo que el quechua se está reconociendo y así se tiene que reconocer, pero como vuelvo a decir, hay que trabajar, hay que cambiar la mentalidad de los docentes, tenemos que cambiar, tenemos que comprometernos. Creo que eso es el reto. Gracias. Y de hecho es una cuestión de que a nivel de la población se reflexione, empezando por el individuo, tener un pensamiento intercultural. Muchas gracias, doctora Reinaga. Tenemos también una pregunta que igual es para usted, por parte del público, que nos menciona, a lo largo de la implementación de los programas a los que ha hecho referencia,
¿cuántos graduados se ha tenido y qué carreras fueron las más seleccionadas? Su micrófono, disculpe. En realidad el proyecto ha sido para las 28 escuelas, bueno, 27 en el momento, porque después uno se creó en la selva. Entonces, inicialmente hemos tenido mayor presencia de las áreas de ciencias sociales, humanidades, pero a la larga se han incorporado los estudiantes. Por ejemplo, se les ha enseñado el sistema computarizado de hacer planes, programas para ingenierías en el servicio de cómputo. Eso fue una cuestión que ayudó mucho. Por eso digo, al inicio ha sido poco, porque se estigmatizaba ser indígena, afectado por violencia, etcétera, pero después del segundo año se incrementó mucho. Y creo que en todas las carreras hemos tenido, no tengo la cantidad exacta de egresados, la mayoría terminó bachillerato, quizá en la tesis se han demorado, pero lo que sí puedo afirmar es que son gente que ha valorado su identidad, han perdido el temor, se han insertado en mejores posibilidades, y por eso es que digo que es una pena que no hayamos continuado. Gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos acá otra inquietud por parte de los participantes que nos piden que si nos podrían mencionar de manera puntual cuáles fueron las acciones afirmativas para los pueblos indígenas que se han implementado en la educación superior. Nosotros lo que podemos es comentar, como hice en mi exposición, la existencia de, si bien solo 3 universidades en Argentina o 4 con un nuevo programa en la Universidad Nacional de San Luis, que promueven el ingreso, la permanencia y el egreso con ayudas de becas y acompañamiento de tutorías. Hay otro número de universidades, podríamos decir que son unas 18, 19, en las que se realizan diferentes acciones que remiten sobre todo a la extensión, a la creación de, digamos, a la existencia de grupos dentro de los centros culturales que trabajan con las poblaciones indígenas. Estoy pensando en la Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo, que se ubica en la provincia de Buenos Aires, y en su territorio vive población migrante, guaraní y de otros pueblos, que han creado, digamos, en sus centros culturales proyectos que convocan a pensar la cultura, a desarrollar diferentes actividades. Y eso de alguna manera estimula el ingreso a la universidad, pero entendiendo, digamos, estos proyectos que apoyan el ingreso, la permanencia y el egreso, como les decía, en Argentina son muy pocas. Tal vez ustedes ya hayan leído al respecto, pero Argentina es un país que, digamos, del conjunto de Latinoamérica es el que más atrasado se encuentra en el desarrollo de este tipo de programas, en la implementación del cumplimiento, digamos, del derecho al acceso a la educación superior por parte de pueblos indígenas, en comparación con otros países. Entonces, no hay mucho para comentar, pero sí para hablar de casos específicos. La continuidad, por ejemplo, en los proyectos, podemos decir que tanto UNE como la Universidad Nacional de Salta son los que se destacan en tener continuidad en años. También la Universidad de Rosario, cuyo programa fue creado unos años luego que el nuestro. Nosotros compartimos algunos espacios como la red de CIAL y otras iniciativas que se tienen donde nos encontramos y compartimos digo, intercambiamos lo que estamos haciendo, así que de ahí viene nuestro conocimiento. No hay a nivel de Secretaría de Políticas Universitarias, como les decía, ningún tipo de proyecto de alcance nacional.
Yo quería comentar, creo que tenemos el Currículo Nacional de Educación Básica que involucra pues enfoque de interculturalidad, enfoque de género, entre otros. Se ha venido trabajando primero con el EBI, luego el EIF, el reconocimiento de la tutoría en la nueva ley educativa, pero fundamentalmente en el Perú tenemos la beca 18 y la beca Repared, como parte del programa PRONAVED, que de alguna manera posibilita pues el acceso de jóvenes históricamente excluidos a la educación superior, ¿no? Pero también yo decía en mi exposición, por ejemplo, cómo la violencia fue un hecho de dolor, pero abrió los ojos a las mujeres analfabetas. En ese sentido, por ejemplo, la Federación Departamental de Clubes de Madres reclamó el reconocimiento del quechua y luego el ashaninka al gobierno regional, que dio una ordenanza regional para poder utilizar el idioma en las distintas instancias, que mucho quedó en escrito, que falta implementar mejor. Y en la universidad yo tengo que señalar, hay algunas carreras que necesitan el manejo del idioma, por ejemplo, educación, para enseñar en su idioma. Todas las carreras de medicina, porque los cuellos de botella para atención a población indígena, quechua hablante o lenguas nativas de la Amazonía es muy difícil. Derecho, ahí tengo mi crítica. Derecho quitó la enseñanza de quechua y los chicos de Jatuñán han tenido que enseñar entre ellos a sus compañeros como una cuestión voluntaria, ¿no? Entonces, y la gente de ciencias sociales, por ejemplo, nosotros sí dictamos, pero ya menos que antes. Entonces, creo que esos son aspectos que hay que seguir trabajando. Hay avances, pero hay que ir trabajando más. Gracias. Bien, acá sí tenemos otra pregunta también. Dice, dentro de las escuelas normales interculturales, ¿cuál es el mayor reto desde su perspectiva para amalgamar el náhuatl, el español y el inglés para crear una percepción multilingüe e intercultural que sea proyectada a la aldea global? Me parece que es una pregunta que remite a un caso específico que es de México, ¿no? No estaríamos en condiciones de responder, aunque no sé, tal vez en términos generales. Sí comentar que en Argentina, en las universidades, el castellano y los idiomas más valorados son el inglés, el francés, los europeos, ¿no? Y en la enseñanza de las lenguas indígenas quedan como opción extracurricular que pueden tomarse dentro de cursos que ofrece la misma universidad, pero en el área de extensión, y no se reconocen, digamos, como un saber que posea el alumno. Sí, es un tema complejo el de las lenguas indígenas. Así que nuestros estudiantes, si desean aprender mejor su lengua, o algunos que son, digamos, que están en una situación en la que la lengua materna está subordinada, lo que deben hacer es un aprendizaje, un camino propio, una decisión casi personal que la universidad en este momento no valora. Y entonces sí es muy importante trabajar desde ahí. También lo que va surgiendo, me parece, en términos de pensar la lengua como el conocimiento que se imparte en los planes de estudio, tiene que ver con las limitaciones de las universidades convencionales, de cuánto podemos hacer desde aquí para producir algunos cambios
y proyectar, sí, el desarrollo de otras instituciones que respondan mayormente a las necesidades de los pueblos indígenas. Sí, yo quería complementar algo. Creo que son dos cosas. Por un lado es una lengua externa y otro lengua nativa. No sé cuál es el que mencionaron, no entendí muy bien, pero creo que ambos son importantes. Si queremos en un contexto globalizado, tenemos que conocer también idiomas extranjeros para poder actuar para la internacionalización de la universidad. Por ejemplo, el manejo de Internet, programas que muchos están escritos en inglés, pero es una reivindicación el enseñar también en su lengua. Y en algún momentito vi en el chat que decían, me refiero, esta cuestión de interculturalidad, o sea, como un derecho que asiste, porque hay razonamientos, hay cosas que la lengua es fundamental como parte de la cultura, y creo que ese es un reconocimiento del derecho ciudadano que debería ser. Y decía también, enseñanza para todos. Qué bueno fuera, al igual que el inglés, se pudiera enseñar el quechua, por lo menos en las regiones donde se habla, ¿no? Y las lenguas nativas. Yo creo que eso es un reto a reivindicar. Ya, tenemos otra pregunta para el señor Zamora, que, a ver, se ha hablado de este programa que da oportunidades a los jóvenes indígenas para que accedan a la universidad. Entonces la pregunta sería, ¿pero cómo es su formación? O sea, ¿los planes de estudio incorporan los saberes y conocimientos propios de los pueblos? ¿Hay carreras especiales? Lo que voy a compartir es más que todo reflexión, ¿no? Que tiene que ver con esto. Uno, yo creo que para facilitar un poco la incorporación de estudiantes indígenas a universidades, se tiene que trabajar mucho en los prejuicios y racismo que se encuentran en los profesores o en la universidad o los que transmiten esos conocimientos. Si ellos mismos están llenos de prejuicios, es muy difícil aceptar, comprender a un estudiante indígena que procede de comunidades con una, digo, una transmisión desde la escuela primaria y secundaria, ¿no? Es muy difícil, tiene que haber mucha comprensión. Por otra parte, me parece que esto de la educación intercultural bilingüe no se tiene que referir tanto hacia los pueblos indígenas, sino también a los pueblos no indígenas que deben también tener la educación intercultural bilingüe para que de ese modo vayan aprendiendo acerca de los valores culturales, el respeto a las diversas culturas, ¿no? Aquí hemos logrado que se cree una ley que reconoce y oficializa las lenguas indígenas, pero es un gran letrero bonito, pero, por ejemplo, ni siquiera tenemos un instituto de idiomas que pueda enseñar a estos profesionales, digamos, no indígenas, a aprender lo básico para que cuando vayan a trabajar en las zonas indígenas puedan darse a entender y comprender algo de la cultura, ¿no? De esa forma puede hacer cualquier trabajo, pero con respeto. En cuanto a la incorporación a las universidades, pues yo creo que en esta gran tarea de formar a jóvenes o a indígenas, debe haber un trabajo interinstitucional, o sea, tanto de la universidad como el gobierno de turno o lo que sea, pero que haya un plan formado desde la nación para que se pueda satisfacer las necesidades que conlleva, ¿no? Un proyecto de esto. Aquí estamos hablando de la reparación histórica hacia los pueblos indígenas. Entonces, tanto las universidades, tanto como el Estado, le deben poner fondos
En ese aspecto es que el programa y todo lo que se quiere hacer con relación a los pueblos indígenas casi nunca cuentan con fondo. Y eso también se tiene que tener muy claro, cuánto necesitan la gente para tener todo eso, lo necesario para que puedan estudiar. Una vez que están aquí pueden entrar cualquier joven indígena y sostenerse, y a veces dejan de estudiar por otras necesidades, no porque no quieran estudiar, ¿no? Hay otras cosas, otros motivos que lo dejan, pero principalmente es la falta de dinero, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Los profesores de la universidad tienen que tener mayor comprensión acerca de las culturas diferentes. La universidad, que hasta ahora aquí es la que más entiende acerca y más respeta los derechos de los pueblos indígenas, porque mira, en estos 12 años, 11, 12 años, se ha formado un número, digamos, 7 profesionales, pero estamos hablando de un estado, de un país que tiene 200 años. O sea, está bueno pensarlo también, que falta más atención y cumplimiento de respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y si no, pues vamos a quedar en un desierto. Porque estos mismos estados son los que permiten la destrucción de nuestro monte. Y con nuestros montes va nuestra cultura, nuestra vida, van muchas cosas, ¿no? Ahora, a mí me parece muy importante que también desde la universidad también muestre ese conocimiento que han recogido desde los indígenas para que pueda convencer a los gobiernos de que nosotros somos necesarios. Eso. Bien, muchas gracias, señor Leco Zamora. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Pablo Jacinto, quien es lingüista. Bueno, él es máster en lingüística teórica y aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de España, investigador amazónico. Es especialista en educación intercultural bilingüe para la Amazonía y actual coordinador de la maestría en educación intercultural bilingüe de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Pablo Jacinto, le damos la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por hacerme la invitación para poder compartir alguna experiencia de la selva central del Perú. Soy hablante ayánica, soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a dialogar ahora desde la práctica, porque a veces también un poco hace daño tantas políticas y tantas normativas, pero no se pone en práctica, ¿no? A veces eso es lo que sucede en mi país, ¿no? Tenemos tantas leyes, si se quiere, digamos, ejemplificar, ¿no? La OIT, ¿no? Que es el convenio 169, donde nos asiste como pueblos originarios para tener una educación en nuestra lengua y en nuestra cultura, y los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La declaración del 2007, ¿no? Y así podríamos seguir enmarcando también la Constitución Política del Perú del año 93, que también habla un poco de la que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y finalmente podríamos terminar de enlazar
lo que es la nueva ley universitaria del país en el Perú, la 300, la, la 30-220 es esta ley universitaria, ¿no? Donde por lo menos ahí también se puede ver a través de los artículos, exige que el profesional que egresa de las universidades tiene que dominar una lengua originaria. Entonces, por ahí, por lo menos, esta nueva ley universitaria está regulando en materia, digamos, de inclusión, ¿no? Por ese lado. Y nosotros que teníamos una experiencia con la Universidad San Marcos hace 15 años atrás, ¿no? Estoy hablándote desde el año 2003 en adelante, ¿no? Se ha venido trabajando con diferentes pueblos indígenas solo de una región, la región Junín, ¿ya? Donde estaban los pueblos arahuacos, Ashaninka, Caquinte, Nomatziguenga, Matziguenga, Yanesha y Asheni. Entonces, digamos, la propuesta de la organización Ashaninka, en este caso ARPI de Selva Central, hizo un convenio con la Universidad San Marcos, con la Facultad de Educación, para preparar jóvenes a nivel universitario. ¿No? Esa era la idea, preparar jóvenes de diferentes grupos étnicos con la condición de que ellos sean, digamos, los primeros alumnos que puedan regresar a su comunidad y hacer la réplica en su propia lengua originaria, ¿no? Y eso se ha, digamos, evaluado con diferentes representantes de pueblos indígenas a nivel regional, local, nacional, y se ha llegado a un consenso, ¿no? En el 2009 y el 2008, en esos 2 años, San Marcos aperturó el ingreso a estudiantes indígenas procedentes de estas etnias que nosotros hemos mencionado anteriormente, Ashaninka, Yanesha, Nomatziguenga, a sus aulas. Ahora, el problema que usted, digamos, que habían antecedido los anteriores panelistas de Argentina, ¿no? Muy interesante en que mencionaban cómo vamos a costear el pago de un alquiler de cuarto, el pago de la comida, se van a estudiar a Lima y no tienen familiares. Entonces, todo era, digamos, problema, ¿no? Y hemos analizado esa situación y hemos dicho, San Marcos tuvo su primera experiencia con estudiantes amazónicos de toda la Amazonía. Aperturó el año 2000 una propuesta para el país. Por esta deuda social, ¿no? De la violencia social que sucedió en el país, digamos, fue una parte para resarcir, digamos, a las víctimas por el terror. Resulta que, digamos, esta experiencia nos ha valido y nos ha permitido tener ahora una segunda experiencia en San Marcos. ¿Cómo fue esta experiencia? Viendo que, digamos, los problemas económicos de cada alumno eran diversos, lo que se hizo es que en un convenio no le llevamos al alumno a un clima donde ellos no están acostumbrados. Hagamos un convenio y hagamos un espacio en Selva Central donde vengan estudiantes y vengan docentes de la capital para enseñar. Y fue así estos 2 años, 2008 y 2009, donde ingresaron como 75 alumnos, lo cual de estas 2 promociones salieron como 45, digamos, egresados. Ya se graduaron, sacaron el grado de bachiller y están ahora en pos de sacar la licenciatura. Entonces, pero
hubo un trabajo, digamos, consensuado con las organizaciones, ¿no? Pero lo que no he visto en todo ese proceso, un psicólogo, por lo menos, no tenemos un psicólogo para los pueblos, digamos, en este caso, Ashaninka, Yanesha, Nomatsigenga, Asheninka, Aquinte, no hemos tenido. Pero sin embargo, estuvimos acompañados por diferentes entidades nacionales e internacionales, amigos cooperantes que nos han ayudado, que nos dieron la mano cuando más lo necesitábamos. Ahí hemos visto ese brazo amigo de querer cooperar, ¿no? La Fundación del Valle, una fundación española que apostó por un cambio en la educación intercultural, ¿no? No lo llamaban educación cultural, sino formación de jóvenes a nivel superior era el tema. Pero la ideología justamente de la educación intercultural bilingüe pues estaba centrado en las cosmovisiones de los pueblos, ¿no? Desde ahí, desde esa mirada hemos tenido que decir, ahora que entramos a la universidad, seguro que se van a burlar de nuestros vestidos nativos. Entonces, todo eso, digamos, esas frases negativas que de repente podríamos sufrir estando en la misma universidad, en la capital, hemos tenido que, digamos, dejarlos atrás, ¿no? Nuestra identidad en nuestra misma región se ha fortalecido, ¿no? La identidad cultural de cada estudiante, porque ese estudiante venía con los rendimientos bajos, la autoestima baja, pero aquí al ingresar a la universidad, ¿no? Teníamos, digamos, en vez de podríamos llamarlos psicólogos que podrían asistir a nuestros estudiantes, ¿no? El aporte ha sido, en vez de los psicólogos, de los sabios de estos pueblos originarios. Fue, digamos, las personas que reemplazaron a los psicólogos, ¿no? Eso fue digamos, una cosa así interesante que a cada estudiante le ha dejado enseñanzas valiosas, no solamente por ser estudiante universitario, sino para la vida, para que haga una réplica de donde este estudiante procedía, ¿no? Y el aporte de los sabios venía de los 4 pueblos que estaban, digamos, en esta experiencia, Ashaninka, Yanesha y Nomatsigenka, ¿no? Que eran los 3. Y realmente lo que se gana de la experiencia entre la organización nativa, la comunidad local donde mandan los estudiantes, el Estado a través de la universidad pública, ¿no? Se ha trabajado una sinergia de inclusión, aunque no lo teníamos, digamos, todas las comodidades, pero sí teníamos una comodidad que era la naturaleza, donde aprendíamos en el diario vivir y comprendíamos mejor los conocimientos y se entrelazaba el conocimiento occidental con el conocimiento, digamos, de los pueblos indígenas. Había un diálogo, ¿no? Entonces recién nos estaban empezando a conocer, a decir, así era, ¿no? Nosotros, los docentes nos decían, lo ignorábamos, decíamos que simplemente estos pueblos nada más conocían su selva, ¿no? Y que eran, digamos, pobres de manera económica, pero pobres culturales no eran, ¿no? Porque tenían conocimiento, y que esos conocimientos no estaban escritos todavía, ¿no? Entonces, un poco que esta experiencia en la universidad ha ayudado a aperturar, digamos, la universidad que sea de manera intercultural. ¿Y qué hicimos los que estuvimos en Selva Central, estos estudiantes? Ahora sí, bien fortalecido la identidad, nos vamos ahora a Lima, a la primera universidad del país, a hacer incidencia de pueblos originarios. Estuvimos una semana con esos alumnos. Y
y la gente nos ha reconocido. Los estudiantes, pues, que venían de diferentes partes del país y del extranjero que estudiaban ahí, pues, nos han recibido, bueno, con los brazos abiertos, ¿no? Y decían que no pensábamos que San Marcos tenía una sede en la selva. Pues con el anterior, digamos, ley universitaria, pues podríamos tener, digamos, sucursales, pero con esta nueva ya no se puede tener sucursales, solo queda en Lima. Entonces también hay unas veces a favor y otras veces en contra, ¿no? Pero eso es la experiencia que, digamos, a nosotros como estudiantes, y yo especialmente de la primera promoción que he ingresado a San Marcos con la modalidad de aborígenes en Amazonía, pues hemos salido a apoyar a esta iniciativa que venía de los pueblos indígenas, ¿no? Y seguimos apoyándolos a estos chicos que ya son ahora profesionales, son profesores bilingües, ¿no? Y que siguen preparándose. Ya terminaron la universidad, el pregrado que se le llama, y ahora están estudiando un posgrado, la maestría en educación intercultural bilingüe. Entonces, hemos visto en estos por lo menos casi 20 años que si nosotros con disciplina y responsabilidad al lado de los jóvenes indígenas, si estamos constantes, este indígena rinde, este indígena va a salir bien preparado. Pero si nunca estamos con ellos, ellos se van, se desvían, y lo hemos comprobado con ellos. Yo, por ejemplo, ahora soy su tutor, soy su asesor, soy su amigo, soy, digamos, su médico. No hay, digamos, pastillas así que se compren en la farmacia, en la botica, ¿no? Entonces tenemos que tener la medicina natural. Entonces, he estado con ellos y he seguido un poco la hilación donde que ellos dicen, no, si no fueras tú, profesor, ahora no hubiéramos aprendido de lo que tú has llegado a conocer, ¿no? Entonces, esa experiencia, digamos, hecho por la organización ARPI de Selva Central, la cooperación internacional y la Universidad San Marcos, ha dado pues un fruto, podríamos decir, ¿no? En esta primera etapa que ellos han logrado tener estos profesionales que hoy están enseñando en plena pandemia que azota el país y a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo quisiera con esto acabar y decir, no, esta es la experiencia viva que la estamos viviendo, la estamos palpando, y que por lo menos en este año que vamos a terminar 2021, vamos a terminar por lo menos con un par de alumnos de la maestría de educación intercultural bilingüe, sustentando la tesis en una lengua originaria, ¿no? En una lengua originaria, a diferencia del quechua, ¿no? Va a ser una lengua originaria amazónica que, digamos, también nos va a dar, digamos, alegría porque es la primera vez que se está poniendo, pues, a una lengua de tradición oral, a un idioma oral, ¿no? En una universidad escrito por sus propios hablantes. No, quiero agradecer infinitamente digamos, al foro que me ha invitado en Chirapaj, ¿no? A la doctora Amalia Ibáñez, ¿no? Y a todos los chicos que comparten, digamos, este trabajo, ¿no? Ha sido una cosa interesante y también me he nutrido de diferentes informaciones de Argentina que vamos a seguir dialogando, compartiendo saberes, porque siempre hay que compartir esta interculturalidad de pueblos y los llevamos en el corazón, y que se cuiden bastante y que tengan a cada uno de ustedes, los que están participando, los que nos están escuchando por las redes sociales, muy buenas tardes.
y en Ashaninka digo Pasonki. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las palabras que nos ha brindado, doctor Jacinto. Y en general, muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy a este foro, a la doctora Reinaga, a la doctora Roson, el señor Zamora y al doctor Jacinto. Gracias por haber participado y a todos los presentes. Mencionar que el objetivo de este foro no fue otro más que reflexionar y promover una educación superior intercultural, inclusiva, pluriversal, que reconozca tanto la diversidad de saberes y conocimientos como su validez y el poder de transformar la sociedad global, y que aporte a la construcción de una ciudadanía intercultural cuestionadora de cualquier forma de discriminación y racismo. Al mismo tiempo, se les invita a todos nuevamente a participar el próximo jueves a la misma hora en este espacio del siguiente foro que se estará presentando, con experiencias tanto peruanas como de otros países. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los participantes. La verdad, muchas gracias, profesora Laura Rosso, profesor Zamora, profesor Pablo, profesora Raina. La verdad, estoy muy feliz de que haya podido conocerlos. Muy bien, me encantó mucho sus presencias, todo lo que expusieron, la verdad. Y bueno, y más que nada, invitar a todos los que están aquí para el próximo foro, que se va a llevar a cabo el 28 ay, no, de este mes. Y bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecer y despedirme. Muchísimas gracias. Fue un espacio muy interesante de reflexión e interaprendizaje de las experiencias de los colegas de Argentina, y creo que es un reto que hay que seguir trabajando. Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. A cuidarse.